Embarazada y sola, fue expulsada de la mansión por su patrón, hasta que él descubrió lo que ella llevaba en el vientre. La mansión de la calle Pinos, número 4 en Santa Fe, era el tipo de casa que la gente mira desde la calle sin detenerse demasiado. Porque mirarla demasiado tiempo sería admitir que hay un mundo al que no perteneces, y eso duele de una manera específica que es mejor no activar. 800 metros cuadrados, en 2 plantas más jardín trasero, con árbol centenario y piscina, que se usaba 3 meses al año. Piso de mármol travertino en toda la planta baja. Cocina con electrodomésticos de importación. Alacena organizada con la precisión de quien necesita que las cosas estén en su lugar, porque muchas otras cosas en su vida no lo están. Sala con sillones de cuero italiano que nadie usaba, porque Alejandro Montoya rara vez recibía visitas y rara vez se sentaba a no hacer nada. Alejandro tenía 42 años y había construido 3 empresas de logística desde los 26, primero con deudas y con esa certeza incómoda de quien apuesta todo sabiendo que puede perderlo, luego con la solidez de quien ya sabe que puede y ya no necesita demostrarlo. Alto, cabello oscuro con primeras canas en las sienes, la manera de moverse de quien está acostumbrado a que los cuartos se acomoden a él y no al revés. Vivía solo desde hacía 4 años, cuando su matrimonio terminó de la manera en que terminan algunos matrimonios. Sin traición dramática, sin un evento específico, sino con el lento reconocimiento de que 2 personas pueden compartir el mismo techo durante años y estar, en los sentidos que importan, completamente solas. Fernanda se había ido. La mansión se había quedado. Alejandro la había llenado con trabajo, con silencio, con la rutina precisa de quien ha convertido la soledad en sistema. Café a las 6:30, correos a las 7, decisiones durante el día. La noche larga del hombre que tiene todo menos alguien con quien compartirlo. Lucía Reyes llevaba 14 meses siendo parte invisible de ese sistema. Llegaba los lunes, martes, jueves y viernes a las 7:30 de la mañana. Entraba por la puerta lateral que daba a la cocina, con su propia llave que Marcela le había entregado el primer día, con la instrucción de no perderla nunca, porque el señor Montoya no era persona de duplicar llaves. Se ponía el delantal. Revisaba la lista de pendientes que Marcela dejaba pegada en el refrigerador cada semana. Y trabajaba en ese silencio específico de quien conoce un espacio lo suficientemente bien como para moverse en él sin pensarlo. Conocía esa casa de una manera que va más allá del conocimiento laboral. Sabía que la segunda escalera rechinaba en el 7º escalón, que el grifo del baño del segundo piso necesitaba que lo cerraras con un giro extra o goteaba toda la noche, que Alejandro siempre dejaba la taza del café del desayuno exactamente al borde del fregadero, nunca adentro, y que si no la lavabas en las primeras 2 horas, quedaba una mancha circular perfecta que costaba quitar. Sabía todo eso y mucho más, porque 14 meses en un lugar, si uno presta atención, son suficientes para conocerlo de verdad. Lo que Alejandro sabía de Lucía era su nombre, que llegaba puntual y que nunca había roto nada. La lluvia empezó a las 8:12 de la noche. Primero fueron gotas sueltas, dispersas, las que golpean el asfalto con ese sonido seco y espaciado que todavía parece aviso. Luego el cielo se cerró de golpe, como si alguien hubiera abierto una compuerta, y el agua cayó entera sobre la colonia Santa Fe, sobre los jardines iluminados de las mansiones, sobre el coche negro estacionado en la entrada de la casa número 4, sobre los zapatos de cuero italiano de Alejandro Montoya y sobre el uniforme negro con delantal blanco de Lucía. Lucía no se movió. Estaba parada en el escalón de la entrada,
con la bolsa de plástico donde había metido sus cosas en 15 minutos, sostenida con las dos manos frente al vientre. No porque quisiera proteger la bolsa de la lluvia, sino porque era el único movimiento que le quedaba. Poner las manos ahí sobre lo que cargaba, sobre lo que nadie en esa casa sabía que existía. Alejandro Montoya tenía 42 años, era dueño de 3 empresas de logística y vivía en esa mansión de 800 metros cuadrados desde hacía 6 años. Había contratado a Lucía hacía 14 meses. La había despedido hacía 4 minutos. «Ya te dije lo que hay», repitió desde la puerta sin levantar la voz, porque Alejandro Montoya no levantaba la voz. Era el tipo de hombre que no necesitaba. «Mañana temprano te manda el contador lo de la liquidación. Ya puedes irte». Lucía lo miró. No con rabia, no con súplica, con esa calma de las personas que han aprendido que mostrar lo que sienten es un lujo que no siempre pueden permitirse. «Señor Montoya», dijo. La voz le salió tranquila, baja, con ese control que le costaba más de lo que parecía. «Solo quiero entender por qué. Ya te expliqué. Me dijo que mi trabajo no cumple los estándares, pero mis evaluaciones...» Lucía. El nombre salió cortante, como se corta algo que ya se decidió. No es una conversación, es una decisión. Ya está tomada. La puerta se cerró. Lucía se quedó sola en el escalón. La lluvia le mojaba los hombros, la cabeza, el delantal blanco que había planchado esa mañana a las 5:30 antes de salir de su cuarto en Tepito. Se quedó ahí 3 segundos, 4, 5. Luego bajó el escalón, caminó por el sendero de piedra hasta el portón de la entrada. Lo empujó, salió a la calle. Y cuando el portón de hierro se cerró detrás de ella, con ese clic definitivo de las cosas que no van a volver a abrirse, Lucía se detuvo en la banqueta mojada bajo la lluvia de Santa Fe y puso las 2 manos sobre su vientre. 4 meses. 4 meses que cargaba sola, que había aprendido a cargar sola, que no le había dicho a nadie porque en el momento en que se lo dijera a alguien se volvería real de una manera diferente y ella no estaba lista para eso todavía, no con todo lo demás. No sin trabajo, no sin Ernesto, que se había ido cuando ella le dijo, que había dicho «yo no pedí esto» y había cerrado su propia puerta. La lluvia seguía cayendo. Lucía respiró hondo y empezó a caminar. Había 2 ciudades en Santa Fe, igual que había 2 ciudades en casi cada colonia de México, si sabías dónde mirar. Estaba la ciudad de las mansiones con jardín y coche en la entrada y rejas con sistema de seguridad. Y estaba la otra. Pero antes de hablar de esa otra ciudad, hay que hablar de Lucía. Lucía Reyes tenía 26 años y había llegado a la Ciudad de México desde Oaxaca a los 19, con una mochila y el número de teléfono de una prima que le había prometido ayudarla a encontrar trabajo. La prima cumplió a medias, le presentó a Marcela, la coordinadora, y Marcela la puso a trabajar la primera semana. Lo que la prima no había dicho era que el cuarto disponible en la vecindad de Tepito era exactamente tan pequeño y tan caro como cualquier otro cuarto disponible en la Ciudad de México, para quien llegaba sin historia crediticia y sin aval. Lucía lo rentó y lo convirtió en lo suyo, de la manera en que se convierte en tuyo cualquier espacio cuando no tienes otro, con orden, con limpieza, con las 2 fotos pegadas con cinta en la pared, porque ponerlas en marcos y colgarlas implicaba hacer hoyos y los hoyos implicaban perder el depósito. Había trabajado en 5 casas en 7 años. No porque la despidieran, sino porque el trabajo doméstico tiene esa inestabilidad específica de los contratos que no son contratos. Familias que se mudan, señoras que deciden que ya no necesitan a nadie, presupuestos que se ajustan y el primer gasto que se recorta es siempre el que hace alguien que puede irse sin hacer ruido.
La casa de Alejandro Montoya era la más estable que había tenido. 14 meses en el mismo lugar era un récord para ella. Marcela le pagaba puntual el primer día de cada mes. El trabajo era mucho, la casa era grande, pero era predecible. Sabías qué había que hacer y podías hacerlo sin que nadie te cambiara las instrucciones a mitad de la semana. Ernesto había sido el error que uno comete cuando lleva demasiado tiempo siendo sensato. No era mal hombre. Eso era lo más difícil de explicar, que no era mal hombre, sino que había resultado ser el tipo de hombre que solo puede estar presente cuando las cosas son fáciles, y cuando la vida dejó de ser fácil, se fue. Sin grito, sin drama, solo dejó de contestar los mensajes, y un día su número estaba fuera de servicio. Lucía había descubierto el embarazo un martes por la mañana, sola en el baño de su cuarto de Tepito, con una prueba que había comprado en la farmacia de la esquina. Había mirado las 2 líneas durante 3 minutos sin moverse. Luego había doblado la prueba en papel periódico, la había tirado en el bote de la cocina y había salido a trabajar. Así era como procesaba las cosas que eran demasiado grandes para procesarlas de golpe. Las guardaba, las llevaba consigo, las iba abriendo de a poco cuando tenía energía para abrirlas. 4 meses después, seguía abriéndola de a poco. La noche de la lluvia, cuando salió de la mansión con la bolsa de plástico y el portón se cerró detrás de ella, Lucía caminó 3 cuadras antes de detenerse bajo el techo de una tienda cerrada. Sacó el teléfono, abrió la aplicación del metro. Calculó el trayecto, 1 hora 40 minutos hasta Tepito a esa hora, con los transbordos. Guardó el teléfono y empezó a caminar. Lupita tenía 58 años, 3 hijos ya grandes, 6 nietos y la capacidad específica de las mujeres de cierta edad de ver lo que pasa sin que nadie se lo diga. La miró llegar, miró la bolsa de plástico, miró el uniforme empapado. «Siéntate», dijo, no como pregunta. Lucía se sentó en el banco de cemento junto a la pileta. El agua le escurría por el cabello hasta el cuello hasta el uniforme, del uniforme al piso, en un charco pequeño y silencioso. «¿Qué pasó?» «Me corrieron». Lupita no dijo nada por un momento. Luego se levantó, entró a su cuarto, volvió con una toalla y se la puso sobre los hombros a Lucía sin preguntar. «¿Te dijeron por qué?» «Que mi trabajo no cumplía los estándares». Pausa. Mentira. Lupita asintió. Sabía que era mentira sin necesitar que Lucía lo explicara, porque en 58 años había aprendido a distinguir el tono de quien cuenta la verdad del tono de quien cuenta lo que le dijeron que era la verdad. «¿Y ahorita qué vas a hacer?» Lucía apretó la toalla con las manos. Miró el charco que había formado a sus pies. «No sé», dijo. Era la primera vez en mucho tiempo que lo decía en voz alta. «No sé». Las 2 palabras más honestas que tenía y las que menos podía permitirse, pero las dijo. Lupita la miró de verdad, de esa manera en que las mujeres mayores miran a las jóvenes cuando ven algo que la joven todavía no sabe que se le nota. Bajó la vista al vientre de Lucía. Volvió a subirla a su cara. «¿Cuánto tiempo?», preguntó en voz baja. Lucía cerró los ojos. Los abrió. 4 meses. El patio quedó en silencio, con el sonido de la lluvia afuera y el goteo del grifo de la pileta, que siempre goteaba y que nadie había terminado de arreglar. Lupita se sentó de nuevo a su lado. No dijo que todo iba a estar bien. No dijo que Dios provee. No dijo ninguna de las cosas que se dicen en ese momento, porque no siempre son verdad. Y Lupita no era mujer de decir cosas que no sabía si eran verdad. Solo puso la mano sobre la mano de Lucía, y eso fue suficiente para que Lucía, que no había llorado en el escalón de la mansión, ni en la banqueta bajo la lluvia, ni en los 40 minutos de camino de vuelta, llorara ahí, en ese patio de vecindad con olor a tierra mojada y grifo que gotea, con la mano de Lupita sobre la suya.
Natondom. En la mansión de Santa Fe, Alejandro Montoya no durmió bien esa noche. Eso no era completamente inusual. Alejandro tenía el tipo de cerebro que no se apagaba fácilmente, que seguía procesando decisiones y números y pendientes mucho después de que él hubiera decidido que era hora de dormir. Era el precio de administrar 3 empresas, así lo entendía él. Así lo había aceptado hace años. Pero esa noche lo que no lo dejaba dormir no era una decisión de negocios, era una imagen. Lucía parada en el escalón bajo la lluvia, con la bolsa de plástico en las manos frente al vientre, mirándolo con esa calma que no era sumisión y no era desafío, sino algo que él no había terminado de nombrar. Alejandro se levantó a las 2 de la madrugada. Fue a la cocina, se sirvió un vaso de agua, se lo tomó de pie frente a la ventana que daba al jardín, oscuro ahora, con el pasto brillante por la lluvia. Pensó en el motivo real por el que había despedido a Lucía. No era que su trabajo no cumpliera los estándares. Sus evaluaciones eran impecables. Marcela, la coordinadora del servicio doméstico que él contrataba, le había dicho 3 veces en el último año que Lucía era la más confiable de todas las empleadas que rotaban por las casas de la zona. Nunca faltó, nunca llegó tarde, nunca rompió nada, nunca pidió nada fuera de su salario. El motivo real era su cuñada, Claudia, la hermana de su ex esposa, que seguía siendo parte de su vida de maneras que él nunca había terminado de entender y nunca había terminado de resolver. Claudia, que aparecía a cenar sin avisar, que opinaba sobre sus decisiones, que esa semana había llegado y le había dicho con esa voz suya de quien enuncia hechos que no están a discusión: esa muchacha tiene que irse. Está hablando de ti con las otras empleadas. No puedes tener eso en tu casa. Alejandro no había preguntado qué había dicho. No había pedido evidencias. Había llamado a Marcela esa misma tarde y le había dicho que necesitaban prescindir de Lucía. Y esa noche, parado frente a la ventana con el vaso de agua en la mano, Alejandro Montoya sabía, en el lugar donde uno sabe las cosas antes de estar listo para admitirlas, que no había preguntado porque no quería que le dijeran que Claudia se había inventado todo, que era más fácil así, que había tomado la decisión cobarde. El jardín seguía oscuro afuera, el pasto seguía brillante. Alejandro dejó el vaso en el fregadero y volvió a la cama. Tardó otras 2 horas en dormirse. Lupita, la vecina del cuarto número 8 de la vecindad donde Lucía rentaba, la estaba esperando sentada en el patio, con una cobija sobre los hombros, cuando Lucía llegó empapada a las 9:15 de la noche. Lupita tenía 58 años. 3 hijos ya grandes, 6 nietos y la capacidad específica de las mujeres de cierta edad de ver lo que pasa sin que nadie se lo diga. La miró llegar, miró la bolsa de plástico, miró el uniforme empapado, miró el cuarto cerrado, que seguía oscuro porque Lucía no había llegado a encender la luz. «Siéntate», dijo, no como pregunta. Lucía se sentó en el banco de cemento junto a la pileta. El agua le escurría por el cabello hasta el cuello, por el cuello hasta el uniforme, del uniforme al piso en un charco pequeño y silencioso. «¿Qué pasó?» «Me corrieron». Lupita no dijo nada por un momento. Fue a su cuarto, volvió con una toalla y se la puso sobre los hombros a Lucía sin preguntar, con ese gesto de las personas que ayudan sin hacer de la ayuda un evento. «¿Te dijeron por qué?» «Que mi trabajo no cumplía los estándares». Pausa. «Mentira». Lupita asintió. Conocía ese tipo de mentira. La había escuchado antes, dicha con distintas palabras, y siempre tenía la misma textura, la textura de algo que se dice para no decir lo que realmente se piensa. «¿Y ahorita qué vas a hacer?» Lucía apretó la toalla con las manos. Miró el charco que había formado a sus pies. «No sé», dijo. Era la primera vez en mucho tiempo que lo decía en voz alta. «No sé».
las dos palabras más honestas que tenía y las que menos podía permitirse. Pero las dijo, y decirlas fue como soltar algo que uno ha estado cargando tanto tiempo que ya no siente el peso hasta que lo suelta. Lupita la miró de esa manera, en que las mujeres mayores miran a las jóvenes cuando ven algo que la joven todavía no sabe que se le nota. Bajó la vista al vientre de Lucía. Volvió a subirla a su cara. —¿Cuánto tiempo? —preguntó en voz baja. Lucía cerró los ojos. Los abrió. 4 meses. El patio quedó en silencio, con el sonido de la lluvia afuera chocando contra las tejas y el goteo constante del grifo de la pileta que siempre goteaba. Lupita se sentó de nuevo a su lado. No dijo que todo iba a estar bien. No dijo que Dios provee. Lupita no era mujer de decir cosas que no sabía si eran verdad solo porque era lo que se dice. Solo puso la mano sobre la mano de Lucía. Y eso fue suficiente para que Lucía, que no había llorado en el escalón de la mansión, ni en la banqueta bajo la lluvia, ni en la hora y 40 minutos de metro de regreso, llorara ahí, en ese patio de vecindad, con olor a tierra mojada y grifo que gotea, con la mano de Lupita sobre la suya. Lloró un rato, no mucho, solo lo que necesitaba. Luego paró, porque Lucía había aprendido que el llanto tiene un propósito, y cuando cumple su propósito, lo mejor es parar y seguir. —¿Vas a buscar otro trabajo? —preguntó Lupita cuando el silencio ya era tranquilo. —Mañana. —¿Tienes para el mes? —Sí, con lo de la liquidación alcanza para 2. Lupita asintió. —Entonces tienes tiempo para encontrar algo bueno. No te apures a agarrarlo primero. Lucía miró el patio, las macetas de Lupita alineadas contra la pared, el tendedero con ropa que no había alcanzado a meterse antes de la lluvia, las baldosas del piso con esa crack diagonal que llevaba meses ahí y que el casero nunca reparaba. —¿Tienes hambre? —preguntó Lupita. —No. —Mentira. Lucía casi sonrió. —Un poco. Lupita se levantó. —Voy a calentar frijoles. Tú te metes a secar. En la mansión de Santa Fe, Alejandro Montoya no durmió bien esa noche. Se quedó en cama con los ojos abiertos mirando el techo de 3 metros que había mandado a instalar cuando renovó la planta alta. El techo que se veía impresionante y que en las noches de insomnio se convertía simplemente en una superficie blanca y vacía. No era una crisis de negocios lo que no lo dejaba dormir. Esas las conocía. Tenían forma, tenían variables, tenían solución o no la tenían, y en ambos casos sabías con qué estabas tratando. Era la imagen de Lucía en el escalón. No el momento en que le había dicho que se fuera. Ese momento ya lo había procesado, o al menos eso se había dicho a sí mismo. Fue una decisión, fue informado por algo que le dijeron, ya está, sino el momento justo después, cuando las puertas de la mansión se cerraron y él había girado para volver adentro y por el cristal lateral de la entrada había visto por un segundo la silueta de Lucía en la banqueta con la bolsa en las manos, bajo la lluvia, sin moverse. Solo un segundo. Luego se había girado completamente y había entrado. A las 2 de la madrugada se levantó. Fue a la cocina. La cocina que Lucía había limpiado ese mismo día, que olía todavía al limpiador de superficies que ella usaba, donde las copas en el escurridor estaban puestas exactamente de la manera en que ella las ponía, boca abajo en fila de 3. Se sirvió agua, se la tomó de pie, pensó en Claudia, en lo que Claudia le había dicho, en que no había preguntado para verificar porque era más conveniente no verificar, en que había tomado la decisión que resolvía una incomodidad social a costa de una injusticia real, y que esa ecuación, vista desde las 2 de la mañana en su cocina sola, no tenía ninguna justificación que funcionara. Dejó el vaso en el fregadero, volvió a la cama.
Tardó otras 2 horas en dormirse, y cuando lo hizo, soñó con lluvia. El miércoles por la mañana, Alejandro llegó a su empresa central en Polanco a las 8:15, con la decisión ya tomada, aunque todavía no completamente articulada. Su asistente, Rodrigo, lo esperaba con el café y la agenda del día impresa, como todos los miércoles. Alejandro tomó el café, revisó la agenda, firmó 2 documentos, atendió una llamada de Monterrey que duró 22 minutos. Y en algún punto entre la llamada de Monterrey y la reunión de las 10, sin haberlo planeado, le preguntó a Rodrigo: ¿tienes el contacto de la coordinadora del servicio doméstico, la que me manda las empleadas a la casa? Rodrigo parpadeó. ¿Marcela? Esa. Sí, la tengo. Pausa breve. ¿Pasó algo? Solo necesito hablar con ella. Marcela contestó al segundo tono. Tenía voz de mujer que lleva años manejando situaciones difíciles y ya no se altera con facilidad. Alejandro fue directo. La muchacha que despedí ayer, Lucía, ¿sabe cómo localizarla? Silencio en la línea. ¿Por algún problema con la liquidación? No, solo necesito hablar con ella. Otro silencio. Tengo su número en el expediente, licenciado, pero le digo con respeto que Lucía era una de las mejores que tenía. Lo que me llegó ayer me sorprendió mucho. ¿Qué le llegó? La instrucción de prescindir de ella. Sin causa, sin previo aviso. Una pausa que no era neutral. En 14 meses nunca tuve un solo reporte negativo de esa muchacha, ni uno. Alejandro sostuvo el teléfono en silencio un momento. El número, dijo. Marcela se lo dio. Alejandro marcó. 3 tonos. Buzón. Colgó. Esperó 10 minutos. Volvió a marcar. Esta vez contestó al primer tono, una voz baja y cautelosa. Bueno, Lucía, soy Alejandro Montoya. Silencio en la línea. ¿Qué necesita, señor? Necesito hablar contigo. ¿Puedes venir hoy a mi oficina en Polanco? Otro silencio. Más largo este. ¿Para qué? Era una pregunta directa, el tipo de pregunta que hace quien ya aprendió que aparecer sin saber para qué puede costar caro. Para hablar de lo que pasó, dijo Alejandro. Nada más. Lucía llegó a las 12:40 a las oficinas de Montoya Logística en Polanco. Había tardado 1 hora y 20 en metro y pecero desde Tepito. Había llegado 10 minutos antes y se había quedado sentada en una banca del parque de enfrente hasta que el reloj del teléfono marcó 12:35, porque llegar exactamente a tiempo era lo que hacía cuando no quería que la situación la tomara por sorpresa. Traía el mismo uniforme negro con delantal blanco del día anterior, limpio ahora, planchado, porque era lo que tenía. La recepcionista la hizo esperar 12 minutos en unos sillones de cuero beige frente a un escritorio de vidrio. Lucía esperó con la bolsa sobre las rodillas y la espalda recta, sin revisar el teléfono, sin moverse más de lo necesario. Rodrigo la pasó a la oficina de Alejandro. Era una oficina grande, con vista a Polanco por un ventanal de piso a techo, estantes con libros ordenados por tamaño, un escritorio de madera oscura con exactamente los papeles que se necesitaban y ninguno más. La misma frialdad ordenada de la mansión, reproducida en escala corporativa. Alejandro estaba de pie junto al ventanal cuando ella entró. La miró. Lucía lo miró. Fue la primera vez que se miraban de verdad, no en el contexto de empleador y empleada donde ella tenía que recordar constantemente no sostener la mirada demasiado tiempo, sino en un espacio donde ninguno de los dos sabía exactamente cuál era el contexto. «Siéntate», dijo Alejandro. «Prefiero quedarme de pie». Él asintió. No discutió eso. «Te debo una disculpa», dijo. Lucía no respondió. No asintió, no negó, solo esperó. «Lo que te dije ayer no fue la razón real. Tu trabajo era impecable.
Marcela me lo confirmó esta mañana, aunque yo ya lo sabía. ¿Entonces por qué? Alejandro metió las manos en los bolsillos. Alguien me dijo algo sobre ti. Yo no lo verifiqué. Tomé una decisión basada en información que no comprobé. Lucía lo miró. ¿Quién? Eso no importa. Para mí sí importa. Alejandro sostuvo la mirada. Mi cuñada, Claudia, te conoce de cuando visitaba la casa. Lucía procesó eso. Pensó en Claudia, que aparecía sin avisar y revisaba los anaqueles con el dedo para ver si había polvo, y que nunca le había dicho buenos días en 14 meses. ¿Y qué dijo? Que hablabas de mí con otras empleadas. Lucía exhaló por la nariz. No fue un suspiro dramático, fue el tipo de exhalación de quien acaba de recibir la información que confirma algo que ya sospechaba. Nunca hice eso. Lo sé, lo sabe o lo cree. Alejandro la miró. Esa pregunta lo tomó por sorpresa, no por su contenido sino por su precisión. La diferencia entre saber y creer era exactamente la diferencia que él no había considerado la noche anterior cuando tomó la decisión. Lo sé, dijo. Y esta vez lo dijo de otra manera. El silencio que siguió no fue incómodo, fue el silencio de dos personas que están calculando qué viene después de que se dice la verdad. ¿Por qué me llamó?, preguntó Lucía. Si solo era para disculparse, lo podría haber hecho por teléfono. Porque quiero ofrecerte el trabajo de vuelta. Lucía no respondió de inmediato. Miró el ventanal, la vista a Polanco, los árboles del parque de enfrente, donde había estado sentada 40 minutos antes, esperando que el reloj marcara 12:35. ¿Con las mismas condiciones?, preguntó. Mejores. ¿Cuánto mejor? Alejandro nombró una cifra. Era un 20% más que lo que había estado ganando. Lucía lo miró. No dijo que sí de inmediato. No dijo nada de inmediato. Y esa pausa, ese tiempo que se tomó para decidir en lugar de aceptar por alivio o necesidad, fue lo primero que hizo que Alejandro Montoya la viera diferente, no como empleada, como persona. «Hay algo que necesitas saber», dijo Lucía finalmente. «Dime». Lucía puso las manos sobre su vientre. El gesto era el mismo de la noche anterior en